Hace unos días, Elon Musk, que es el fundador de la empresa de transporte aeroespacial SpaceX, creador de Tesla, en fin, que pues todo un genio de la tecnología, dijo, la inteligencia artificial puede ser más peligrosa que Corea del Norte. Interesante esto que los invito, veamos juntos. Por años los robots que superaban a los humanos solo fueron parte de las cintas de Hollywood. Pero la pregunta es, ¿estamos cerca de que el futuro nos alcance? Hace unos días, expertos de Facebook tuvieron que desconectar dos robots que habían creado un lenguaje propio e incomprensible para los humanos. Esta historia comenzó cuando investigadores de la Universidad Tecnológica de Georgia crearon una tecnología de inteligencia artificial para Facebook, que se encargaba de aprender y crear nuevas formas de negociación. Este sistema había creado un lenguaje propio que, si bien parecía algo incorrecto y carente de sentido por ser repetitivo, después de analizar este idioma, los desarrolladores descubrieron que se trataba de un lenguaje que permitía negociar utilizando menos palabras y con menor riesgo de equivocación. A este caso de inteligencia artificial se suma Sofía, un avanzado robot capaz de recrear más de 60 expresiones faciales y que, además de poder hacer contacto visual con los humanos, también entabla conversaciones. Y aun cuando su creador, David Hanson, ha manifestado que la inteligencia artificial será nuestra amiga, Sofía, su creación, lo contradijo en una entrevista. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. Lo cierto es que nadie detiene la tecnología. Y China anunció que invertirá $150 mil millones de aquí al 2030 para convertirse ese año en el líder mundial de inteligencia artificial. Arely Melo, al aire con Paola. Y está aquí en el estudio, lo agradezco muchísimo, Diego Font, él es empresario en tecnologías, y Ricardo Michel Reyes, él es especialista en inteligencia artificial. Bienvenidos ambos. Muchas gracias, Paola. Gracias, qué bueno que nos acompañen porque es un tema interesantísimo, pero caray, complejo. Muy complejo. Si les parece, partimos de esto que ocurrió con los expertos en Facebook que desarrollaron, bueno, pues estos dos robots que, llegado el momento, ¿qué? ¿Se comunicaron o desarrollaron un lenguaje que ya no era comprensible para quien los programó? ¿O qué pasó ahí? Así es, Paula. Definitivamente fue una investigación que se hizo en donde dos pelotitas tenían que negociar para llegar a una tercera. En el momento en que esta investigación se llevó a cabo, estas dos pelotitas, por el tema de optimización, tuvieron que desarrollar su propia comunicación directamente. Entonces, en ese momento, literal, lo que se tuvo que hacer pues fue tratar de apagar un poco el sistema para entender específicamente qué es lo que estaba sucediendo. Sí. Uno de los principales temores de la inteligencia artificial es justo que las computadoras puedan crear un lenguaje propio. Definitivamente es un tema, pero también a mí me gustaría comentarte que también hay muchas otras áreas de la inteligencia artificial que tienen muchísimos beneficios, y creo que un error sería que lo viéramos con temor. Claro, de hecho la idea de esta conversación es despejar dudas. Así es. Porque precisamente el temor suele estar fundamentado en la ignorancia, ¿no? Totalmente. A ver, ¿cuáles son los posibles riesgos y por qué Musk suelta una declaración como esa? Claro, como todo en la vida, por ejemplo, cuando se creó la bomba atómica, pues no se sabía qué implicaciones iba a tener o hasta dónde podía llegar la tecnología o qué tanto se podía usar como un arma. Entonces hay mucho miedo a que se nos salga de control, sobre todo alimentado por Hollywood, ¿no? O sea, ha habido tantas películas sobre inteligencias artificiales destruyendo a la humanidad que, por ejemplo, a mí cuando les cuento a la gente qué hago, casi siempre lo primero que me preguntan es, oye, ¿tú crees que algún día se salga de control y mate a todos? Entonces... Pero no es nada más Hollywood, está en la literatura. También está en la literatura, sí. Y a los humanos nos gusta fantasear con futuros y cosas así. Y desgraciadamente el problema es que cuando la gente no tiene este acercamiento a las tecnologías, puede malinterpretar lo que ocurre con las tecnologías, ¿no? Entonces, pero veamos el caso de Sophie, que contradice, Sofía contradice a su creador. Exacto, bueno, ese es un tema muy interesante porque, bueno, hablar del creador David Hanson, que tiene mucha experiencia en ese tema, que es maravilloso. Él es de los más importantes investigadores justo en tema de expresiones faciales en humanoides. Y justo lo que sucedió ahí, pues sí, obviamente fue una contradicción en una entrevista, pero es un tema no de conciencia del robot, obviamente, sino más bien de estadística y de probabilidad. Tú vas entrenando a los robots o la inteligencia artificial con diferentes lenguajes naturales. Obviamente, si hubieran estado hablando de árboles, probablemente la respuesta hubiera ido hacia ese sentido.
Es importante mencionar, Paula, que el tamaño o la diferencia que tenemos hoy en día en que una máquina sea consciente o no, todavía es muy amplio. Y sí, Elon Musk habló de regular la inteligencia artificial por los alcances bélicos que pudiera llegar a tener. ¿Qué alcances bélicos puede llegar a tener? Hay muchos ahorita, sobre todo se está trabajando mucho en algunos países con robots autónomos que tomen decisiones. Imagínate un arma que pueda tomar decisiones. Eso, o sea, yo, vaya que no llevo hasta allá mi imaginación, ni pretendo que haya robots que puedan tener su propia conciencia, pero sí las herramientas a partir de estadística o lo que me digas, que les permita tomar decisiones más allá de lo que plantean sus programadores, sus creadores. Claro. ¿Eso puede ocurrir? Creo que es un problema de definiciones. O sea, los medios hablan de inteligencia artificial, pero no hay, por ejemplo, una definición clara de hasta dónde llega la inteligencia o qué es considerado inteligente. Sí. ¿No? Y también separarlo de palabras como voluntad o como deseo o como conciencia. O sea, es importante aclarar que aunque la computadora sepa o digamos pueda analizar los datos, no significa que entienda lo que hay en los datos como tal o que pueda usar esos datos a voluntad para lograr algún objetivo. Si la inteligencia artificial algún día se vuelve un arma, es porque algún humano decidió utilizarla para eso. No es que tenga un deseo intrínseco de dañar a los seres humanos. Tiene que haber una conciencia humana y esa por eso voluntad que humana. indicaba eso, ¿no? El tema de regular justo no tanto a las máquinas, sino a las personas que están utilizando esas máquinas. Desde luego. Pero sí puede haber eventualmente una no coincidencia, digamos, entre una máquina y su creador. O sea, sí se le puede revertir. Nos pasa todos los días. O sea, el problema ahí es que como son espacios matemáticos muy grandes, un humano como tal no puede entender lo que está haciendo la compu, ¿no? O sea, de hecho, el gobierno de Estados Unidos está invirtiendo mucho en crear algoritmos que sean más inteligibles para los investigadores, porque en realidad tú metes tus datos, la computadora crea su propia representación de los datos y lo que sea que está pasando ahí adentro es totalmente oscuro para ti, más que lo único que puedes ver es el resultado. Wow. Entonces, o sea, se están creando nuevas técnicas para que sea más fácil para los humanos entender qué está haciendo la computadora. Exacto. Es un asunto, de verdad que es un tema apasionante y es además Definitivo. muy amplio. Así Platiquemos es, Paula. nuevamente pronto, ¿se Claro puede? que sí, muchas gracias por la invitación. Me encantó escucharlos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos.